Son estas la doctora Elba Rivera, la doctora Blanca Ortiz y el doctor Noel Quintero. La doctora Rivera es psicóloga clínica y egresada de nuestra institución, donde fungió como directora de la clínica, decana de estudiantes, directora de internado y decana académica. Fue presidenta de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, entre muchas otras responsabilidades y distinciones, algunas de las cuales nos hablará más adelante. La doctora Blanca Ortiz es catedrática jubilada del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, doctora en Psicología Comunitaria, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Internacional de Psicología y fue presidenta también de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. La doctora Blanca Ortiz fue también profesora aquí en la Universidad Albizu. El doctor Noel Quintero es psicólogo clínico, miembro activo de nuestra facultad, egresado de nuestra universidad del programa de psicología clínica. En unos minutos conocerán más sobre nuestros invitados porque tendrán un espacio para dialogar sobre sus experiencias con el doctor Albizu. Pero antes quería comentarle que este diálogo de hoy se enmarca en la celebración del natalicio de nuestro fundador, quien nació el 16 de septiembre de 1920 en la señorial ciudad de Ponce, cuna de muchos amantes de la psicología. Sus experiencias de vida a lo largo de 6 décadas fueron fundamentales para el trabajo y los servicios que ofrecemos hoy desde nuestra institución. Pero antes de comenzar esta conversación, quiero pedirle al doctor Julio Santana, rector del recinto de San Juan y del Centro Universitario de Mayagüez, que nos ofrezca sus palabras de bienvenida. Doctor Santana. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, presidente. Para mí es un honor recibir a este grupo de distinguidos y distinguidas invitadas en nuestro recinto para presentar este importante diálogo. Todas y todas debemos estar orgullosos de las aportaciones del doctor Albizu. Este esfuerzo es un intento de traer el conocimiento presente y transmitirlo a las nuevas generaciones que hoy forman parte de la universidad. Creemos que es importante que nuestros estudiantes, compañeras, compañeros, empleadas y amigos de la universidad tengan la oportunidad de conocer con mayor profundidad el legado del doctor Albizu. Algunos estudiantes nos acompañan del programa de bachillerato interdisciplinario y del programa de psicología clínica de SAIDI. Le agradecemos su presencia. Algunos de estos estudiantes representan su primera visita a la universidad en este año y durante esta pandemia y están participando posiblemente de uno de los primeros encuentros presenciales siguiendo los protocolos. Logramos celebrar en esta universidad esta importante actividad. Espero que esta sea una conversación productiva y que nuestra comunidad se pueda beneficiar de la memoria histórica que traen estas y estos recursos, de su interpretación, de su vivencia, de las aportaciones que le legó el doctor Albizu a ellos y a ellas, a su trayectoria, y agradezco a la comunidad universitaria del recinto de San Juan y del Centro Universitario de Mayagüez, a los empleados y empleadas, a los egresados que son continuadores de la obra de Albizu y son algunos de ellos quienes han ido sembrando el legado de Carlos Albizu dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, doctor Santana, por sus palabras. Vamos a comenzar esta jornada conociendo un poco más de nuestros invitados y sobre cómo conocieron al doctor Albizu, según les prometí hace unos minutos. Y la pregunta que le presento
a nuestros invitados en el día de hoy es la siguiente. ¿Cuál fue su experiencia de vida con el doctor Albizu? Comenzamos con la doctora Elba Rivera. Tiene la palabra. Pues muchas gracias. Quiero verdaderamente agradecer este honor de estar aquí. He estado muy ligada a esta institución y las vueltas que da la vida, llego a esta institución por el doctor José Pons, y él me trajo en aquel momento estaba dirigiendo el programa de adicción a drogas en el área de niños y adolescentes, lo que se conocía como el Departamento de Servicio contra la Adicción. Y buen día me llama José, en aquel momento estaba Holly, y me dice, mira, ¿tú te atreverías a enseñar un curso de modificación de conducta? Y yo me quedé, bueno, pues claro, es uno de los temas y había sido uno de los programas que yo había tenido la oportunidad de instalar en Ponce, en un centro libre de drogas. Así es que yo dije, bueno, si es de eso, yo me atrevo. Y él habla con el doctor Albizu y le dice, pues, por alguna razón que no quiero entrar en el detalle ahora de la persona que estaba a cargo de la clase, pues los estudiantes pidieron un cambio de profesor y buscaron esta curita. Para mí fue como que, wow, en aquel entonces yo tenía una maestría de psicología clínica de la UPI y le iba a dar clases de modificación de conducta a estudiantes doctorales en las que se encontraba el doctor José Ponce. Pues gracias a Dios pasé la prueba de fuego. Y el regalo y maravilloso de conocer al doctor Carlos Albizu, quien en ese momento me invitó a trabajar para él dirigir la clínica de salud mental de aquí del Centro Caribeño y a la misma vez otorgarme una beca para estudiar mis estudios doctorales aquí en la Universidad Carlos Albizu. Así que a él y a José Pons le debo pues la oportunidad de tener este doctorado que llevo con mucho orgullo y que contribuye a todo lo que el doctor Carlos Albizu pues nos enseñó. Para mí conocer al doctor Albizu fue una experiencia extraordinaria, una personalidad única, histriónico en muchos aspectos, pero un hombre inteligentísimo, pero sobre todo con una gran vocación, una gran visión y un gran excelente psicólogo clínico y puertorriqueño de verdad que muy encomiable, con un compromiso con ayudar a este país en ese campo que se le veía, o sea, era algo que era innato a él, ¿verdad? Y lo podía transmitir y comunicar muy bien, muy bien. Así que así es como yo me encuentro con el doctor Carlos Albizu por mediación de José. Y para mí pues, fue un 180 grados en mi vida y marcó pues quién soy hoy en gran medida. Y estoy profundamente agradecido tanto a José como al doctor Carlos Albizu Miranda. Gracias, Elba. Doctora Blanco Ortiz. Buenas tardes y muchas gracias a la Universidad Albizu por invitarme y hacer que este encuentro fuera posible con este grupo de personas tan queridas. Bueno, pues yo tenía 28 años cuando conocí al doctor Albizu y me incorporé al Centro Caribeño de Estudios Posgraduados como profesora. En aquel momento yo tenía una maestría en psicología clínica y un Juris Doctor, es decir, era abogada, además de psicóloga. Y fue allí donde conocí a los doctores Pons y al doctor Quintero y a la doctora Rivera. La facultad era pequeña en aquel momento, así que todas y todos teníamos contacto directo con Albizu de manera continua. Yo recuerdo vívidamente el área en la que ubicaba su oficina y lo accesible que me parecía aquella área en la que todos y todas podíamos entrar.
Y yo quiero destacar dos eventos de aquellos pocos pero importantes años que yo pasé en el centro. En un momento, y a raíz de la vacante que surgió en el Decanato de Asuntos Académicos, luego de la salida del doctor Petralanda, el doctor Albizu me ofreció ocupar ese puesto. Para mí fue una sorpresa, porque llevaba poco tiempo en la institución, era muy joven en aquel momento, y ambos, el doctor Albizu y yo, estábamos conscientes de nuestras coincidencias, pero también de nuestras diferencias. Acepté y trabajamos de manera efectiva, el doctor y yo, y reconocí allí el respeto de Albizu por la diversidad. El segundo evento surgió cuando me convencí de que debía irme a Estados Unidos a hacer mi doctorado en psicología comunitaria. No existía un doctorado en psicología comunitaria en Puerto Rico en aquel momento. El doctor Albizu no solo me apoyó, sino que me dijo que me tenía que ir con énfasis. Tenía que hacer el doctorado porque para ocupar el puesto de decana de asuntos académicos en el futuro debía tener el grado, ya que las agencias acreditadoras lo exigían. Con ese impulso me fui a estudiar a New York University. Unos días antes de irme, y en una fiesta de despedida que me hicieron, me hizo 3 regalos que me enternecieron y me conmovieron. $400, que en aquel momento era mucho dinero, un maletín y una calculadora Texas Instruments, que en aquel momento era súper sofisticada y tenía muchas funciones, no había las computadoras que conocemos hoy. Me los llevé todos conmigo, los 3 regalos, y le prometí que cuando terminara el doctorado regresaría al centro caribeño. 3 meses más tarde, don Carlos falleció. Yo no regresé al centro por diversas razones, pero siempre he valorado la estima que me demostró y el apoyo que me dio a mis aspiraciones académicas y profesionales. Muchas gracias, doctor Albizu. Doctor Quintero. Gracias, doctor Gómez, y saludo para todos. Mi experiencia con el doctor Albizu fue una experiencia profunda y significativa. Voy a indicarles por qué. Yo fui alumno del doctor Albizu en el curso de psicoterapia, cuyo asistente era el doctor José Gómez. Me acuerdo que en aquel momento discutimos mucho issues sobre el eclecticismo en psicología con un autor que todavía sigue siendo un clásico, Frederick Thom. Y me acuerdo al doctor Albizu en su método socrático, cuestionándonos, revisándonos. Yo venía también un poco del campo de la filosofía y la teología. Y dije, esto me gusta, esto es como mi salsa. La controversia, el análisis, los aspectos epistemológicos de la psicología. Entonces fue realmente una entrada muy positiva al campo de la psicología. Después, la otra experiencia, yo creo que fue todavía más significativa, porque, y esto es bueno para los estudiantes recientes, en aquel momento el examen doctoral estaba compuesto por 4 exámenes escritos de 4 horas cada uno, en lo que le daban a uno una libreta de 20 o 30 páginas y 4 preguntas de discusión. Era una vez por semana. Y este proceso culminaba con el examen doctoral oral. Y algunos dicen que los exámenes doctorales orales le dan más estrés de conocimiento, de experiencia. Pues el doctor Albizu, junto con el doctor Petralanda, el doctor Rubén Ardila y la doctora, creo que Alvarilla Rivera fue el panel, pero el panel lo dirigía el doctor Albizu. Entonces el doctor Albizu me dice, señor Quintero, usted sacó suma distinción en 3 de sus exámenes escritos, pero en uno no sacó suma distinción. ¿Qué le pasó?
Entonces yo me sorprendí. Y le dije, doctor, esa pregunta no se la puedo contestar. Tal vez el comité que me evaluó, yo hice lo mejor, pero el comité pues, no consideró que hice un examen de suma distinción. Muy interesante, pero una experiencia de mucho reto, porque el examen de va si tú eras o no eras un doctor en psicología. Dos experiencias bonitas, y después las experiencias con el doctor muy cercanas fueron en la convención de psicología. El doctor acostumbraba a hacer conversatorios. Eran como informales, pero muy agradables, porque era ese formato de maestro informal, reflexivo. Yo no estuve en los conversatorios que entiendo que él sí hizo en su casa con muchos estudiantes, ¿verdad? Pero sí tengo esa experiencia. Y la figura del doctor Albizu, la personalidad del doctor Albizu, era una persona sobresaliente. Me acuerdo que después yo fui a hacer mi maestría a New York University, y en ese año la convención de la American Psychological Association le había hecho un reconocimiento al doctor Albizu. Y un profesor de NYU me dijo, Noel, usted está en un buen instituto. Yo acabo de venir de la American Psychological Association y acaban de hacer un reconocimiento nacional al doctor Carlos Albizu. El doctor proyectado realmente como un psicólogo destacado, sobresaliente, profesional y muy apreciado, no solo en Puerto Rico, sino también en el contexto de Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Quintero. Gracias a todos y a todas por compartir estas experiencias con el doctor Albizu. Entremos entonces de lleno a la conversación del día de hoy, y para eso utilizaré una serie de preguntas que nos servirán de guía a unos temas y unas curiosidades generales sobre el fundador. Así es que comenzamos con la primera de esas preguntas, que es ¿cuáles consideran que fueron las mayores aportaciones del doctor Albizu al campo de la psicología? Y para eso le voy a pedir a la doctora Blanca Ortiz que inicie la conversación. Pues desde mi perspectiva, quizá la mayor aportación del doctor Albizu fue su énfasis en la necesidad de desarrollar una psicología autóctona que reconociera nuestras particularidades históricas, culturales, sociales y políticas. Para esto, el doctor Albizu se dio cuenta de que tenía que poner la acción donde ponía la palabra, y fundó un centro de educación superior para el estudio de la psicología clínica, que no solo sigue vivo, sino que se ha fortalecido y es un referente fundamental en la formación de psicólogos y psicólogas en Puerto Rico. Fundar ese proyecto hace 55 años, cuando no había un gran número de profesionales en la disciplina en Puerto Rico, me parece a mí que es un legado valiosísimo e histórico en Puerto Rico, principalmente con el objetivo y la visión que él tenía, y aunque tuvo de colaborador al doctor Matlin, pero habría que decir que el motor fundamental de este proyecto, de esto que hoy conocemos como la Universidad Albizu, fue. Así que para mí esa ha sido su mayor aportación, una psicología puertorriqueña, una psicología autóctona. Muchas gracias. Doctora Elba Rivera. Coincido totalmente con Blanca en ese aspecto. Yo creo que yo he podido ver desde donde nosotros estábamos allá en el centro caribeño a la universidad que es hoy, ha sido un crecimiento y una visión que tuvo el doctor Carlos Albizu. Curiosamente, una de las cosas que me parece a mí que contribuyó en mi visión personal sobre el campo de la psicología clínica
fue un aspecto que fundó básicamente esta universidad, era el aspecto espiritual del doctor Carlos Arbizu. Él venía con, de hecho, la primera experiencia fue en unas facilidades de la escuela de episcopal, ¿verdad? Y siempre me hablaba mucho sobre la necesidad de tener un componente espiritual en la psicología, puesto que él entendía que ese componente estaba totalmente integrado a lo que él llamaba el amor, ¿verdad? Y de ahí la frase tan importante y célebre. Yo tenía muchas conversaciones con el doctor Carlos Arbizu a nivel informal. Mi oficina, sobre todo cuando era decana, pues él tenía que pasar por mi oficina todos los días. Y era una experiencia única poder compartir con él. Él entraba a mi oficina, abría la puerta y ¿cómo está usted hoy? Y esa experiencia, recuerdo una de las frases más hermosas que me dijo, y digo, pues aquí preocupada por muchas cosas que tenemos que hacer, y él me dice, Elba, no te crees problemas, que la vida te los va a dar gratis. Y me quedé como que esa expresión que parecía una expresión tonta o fácil, para mí, viniendo de él, era muy profunda. Y para mí, más adelante pude entender que realmente las preocupaciones son la base de mucha ansiedad y que nosotros vivimos demasiado en la mente y que tenemos que salir de nuestra mente. Así que esa frase para mí, yo la vi hasta el final de mi doctorado, cuando culminé un doctorado con suma distinción aquí. Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener suma distinción en todas las áreas. Y escuché, por ejemplo, de parte del doctor Arbizu, hablarme de su concepto de la depresión desde el punto de vista espiritual. Y él me dijo, tú sabes las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que es otro nombre para el amor. Y me dice, para mí esas 3 virtudes representan lo que es una depresión. Porque si tú no tienes fe en ti mismo y en la vida, si tú no tienes desde esa perspectiva una idea de que la vida puede ser mejor, una esperanza, y si tú no tienes amor ni propio ni hacia los demás, pues estás deprimido. Y nunca olvidé esa expresión que él me enseñó y para mí es claro. La fe, la esperanza y el amor son fundamentales en verdaderamente tener una vida más completa, más, yo diría, sin sufrimientos, ¿verdad? Porque la vida pues, nos trae retos, pero nosotros en nuestro modo de afrontar esos retos, pues si tenemos esa fe, esa esperanza y ese amor, pues obviamente vamos a tener dentro de nosotros una capacidad para lidiar con los problemas que no tendríamos de otro modo. Gracias, doctora Rivera. Y como esto es un conversatorio, antes de darle paso al doctor Quintero, yo tengo que reaccionar. Para los estudiantes quienes nos escuchan, miren el logo de la universidad y verán un triángulo. Ese triángulo, él lo puso ahí, reflejando fe, esperanza y caridad. Primer comentario. Segundo comentario, Arbizu tenía una capacidad excepcional de brincar de marcos teóricos en marcos teóricos. Él te decía una cosa de 20 perspectivas y tú te ibas rotando para ver eso. Así es que desde el marco teológico, él te describía la vida completa y si mirabas para el lado, te lo decía conductual o psicoanalíticamente. Era una cosa espectacular. Sí, gracias. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Doctor Quintero, las aportaciones mayores. Muy interesantes y profundas las reflexiones que han hecho
mis compañeras de este conversatorio del doctor Pons. Al revisar algunos de los escritos y reflexiones del doctor Albizu, yo veo como 4 o tal vez 5 grandes énfasis en sus aportaciones a la psicología. Un primer énfasis en la psicología científica. Aunque el doctor era un humanista, él dice, no, esto tiene que estar fundamentado en la investigación. El doctor hizo investigación en el área de psicometría, en el área de salud mental, en el área de todo. O sea que es bien importante que fundaba su visión psicológica en el quehacer científico. Junto a esto también él enfatizó en la solidez teórica. Muy importante también. Un psicólogo debe ser un experto, un analista, un reflexivo en todos estos aspectos teóricos del comportamiento humano y teoría de la psicología. Es importante. Especialmente los que están optando por títulos a nivel de maestría y doctorado, que se convierte realmente en una escuela, en un académico. O sea que esa solidez teórica es bien importante. Lo tercero que me parece que fue extraordinario y casi que consustancial al doctor Albizu es la integración entre la teoría y la práctica. Esto realmente es maravilloso. No hay buena teoría si no se lleva a la práctica y al mismo tiempo la práctica construye nuevos conocimientos. O sea que esa síntesis teoría-práctica es importantísima. Y el otro aspecto, que ya la doctora Blanca nos traía, la importancia de contextualizar la psicología en respuesta a las necesidades y particularidades de la cultura puertorriqueña y sus necesidades de salud. Estaba revisando en una de las anécdotas del doctor Albizu, en el libro, en una experiencia que tuvo con una persona que acababa de perder a su hijo o a su hija. Y él venía de haber hecho su doctorado en Estados Unidos, donde la distancia social se valora tanto. De cuidado, no toque al cliente, distancia. Y él lo dice espontáneamente, lo que a mí me nació en aquel momento fue darle un abrazo a esta persona. Porque en Puerto Rico y los latinos somos afectuosos. Y ese contacto afectivo es importante. Y eso es parte de la formación también del psicólogo en la sensibilidad y en la relación interpersonal cálida, afectuosa. Ya la doctora Rivera nos hablaba un poco, y creo que volveremos sobre esto cuando hablemos un poco más del yoga y del amor. Y esto también dentro de una visión holística, integradora, abierta a la espiritualidad, como ya la doctora nos habló. Muchas gracias, doctor Quintero. Y le auguro que la próxima pregunta usted tiene la palabra para iniciar y va a ver la consonancia. La pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que cambió o se transformó el estudio de la psicología en Puerto Rico a partir de las aportaciones del doctor Albizu? Y hay una segunda pregunta para dirigirlo a la práctica relacionada con esta, que es cómo si de alguna forma cambiaron los servicios psicológicos que se prestan en Puerto Rico a partir de las aportaciones del doctor Albizu. Así que cómo considera que cambió el estudio de la psicología y cómo cambió el servicio psicológico en Puerto Rico a partir de Albizu. Doctor Quintero. Sí, yo creo que el doctor Albizu inició un movimiento, una reestructura en los servicios psicológicos. Él fue psicólogo veterano y él trabajó también, inclusive en uno de la parte histórica, él trató de unirse al departamento de psiquiatría en aquel momento, pero los modelos eran tan rígidos, los modelos eran tan psicopatológicos,
que realmente no podían llevarse a cabo. Y entonces aquí es donde se va viendo ese cambio. Por un lado, una psicología más adaptada a la realidad puertorriqueña. Por otro lado, una psicología más consciente de la diversidad, con un énfasis humanista y de servicio a la comunidad. Y entonces integrando el quehacer científico con la clínica. La clínica siempre ha estado presente, no solo como centro de servicio comunitario, sino como centro de adiestramiento. Y el doctor la veía así, como una proyección de servicio a la comunidad y como un centro de adiestramiento para los psicólogos. Fíjense qué modelo más maravilloso. Este es el modelo que permea hoy prácticamente en todas las universidades, donde hay una clínica de servicios anexos a la comunidad, donde se nutren investigación, docencia, adiestramiento y servicio comunitario, con gran énfasis en poblaciones en necesidad o en poblaciones que no han tenido mucho el servicio que necesitan. Antes de proseguir a la doctora Blanca Ortiz, yo quisiera reflexionar un poco en lo que usted dice, doctor, porque usted nos está diciendo que Albizu era humanista y psicoanalista, que era científico y humanista, que era patriota, pero en su rol con Estados Unidos. ¿Qué usted está diciendo? ¿Que Albizu era un poquito polémico o que bregaba desde las polaridades o que, o sea, ¿qué era él? ¿Era una cosa, la otra? Y si en algo eso le ocasionó problemas a él? Yo creo que el doctor Albizu, como muchas personalidades geniales, no se encajan en ningún esquema, trascienden los esquemas. Y yo creo mucho en el modelo dialéctico. Yo creo que el doctor Albizu era un ejemplo de la dialéctica hecha realidad, ¿verdad? Y por eso polarizaba. Por eso el doctor Albizu podía atraer mucho y en un momento también como preocupar un poco, ¿cierto? Pero yo lo veo desde la dialéctica. Para mí me parece que es la mejor manera de entenderlo. Los seres humanos somos consistentemente inconsistentes y somos consistentemente contradictorios. Y hoy hablamos de la incertidumbre. Y esa es nuestra realidad existencial y humana. Y yo creo que el doctor encarnaba esa realidad. Sí. Gracias, doctor. Sí, me alegra que su parte filosófica se mantiene al día para poder explicarse al doctor Albizu, porque la doctora Ortiz nos dio un atisbo. No siempre veíamos igual, ella lo dijo muy nice, pero es que es así. O sea, esta era una persona que rompía los esquemas. Esta era una persona que creó una psicología. Es una persona que es más patriota que esta, pero se crió en Estados Unidos y tenía una excelente relación. Así es que esta es una persona que hace lo que en psicología del desarrollo conocemos como la cognición integrativa de la persona adulta, que ya puede reconciliar la divergencia y encontrar el punto medio. Él criticaba un poco esa cuestión de la psicopatología y el énfasis en los medicamentos, y un día me dice a mí, pero José, mi práctica siempre ha sido en contextos médicos. ¿Usted por qué critica? ¿Me entiende? O sea, usted me va a volver loco a mí, ¿me entiende? Así es que, bueno, les recuerdo la pregunta: ¿cómo consideran que cambió o se transformó el estudio de la psicología en Puerto Rico por las aportaciones del doctor Albizu y cómo cambiaron los servicios psicológicos a partir de esas aportaciones? Doctora Blanca Ortiz. Bueno, tengo que primero unirme a ya lo que se ha dicho hasta aquí y añadir una sola cosa a lo que acaba de decir el doctor Pons, de esas aparentes contradicciones, y es que él las reconocía y no veía ningún problema con ellas, como debe ser, pienso yo. Bueno, y sobre la pregunta, yo considero que se ha transformado el estudio y los servicios de la psicología a partir de las aportaciones del doctor Albizu, en la medida en que se ha ido generando
un cuerpo de conocimiento de psicología puertorriqueña que informa los servicios y las intervenciones que se desarrollan en el país, particularmente las intervenciones clínicas. Además, don Carlos contribuyó, y yo quiero subrayar esto, a ampliar la exposición, y era un poco lo que hablaba Noel antes y lo que hablaba José, contribuyó a ampliar la exposición a diversas corrientes teóricas y metodológicas de la disciplina, con las que probablemente él no necesariamente estaba de acuerdo ni la suscribía, pero esa apertura a todas esas corrientes para mí era fundamental, y hablaba nuevamente de su profundidad y de su amplitud en términos de lo que él consideraba psicología. El modelo que describía Noel de servicios de salud mental integrado a la formación académica se ha mantenido. Él fue realmente precursor en ese sentido, y es uno de los baluartes, no solo de la UCA hoy día o de la Universidad BISU, sino del área metropolitana de San Juan y Mayagüez. Es decir, los servicios clínicos que se ofrecen aquí, que además son parte de la formación académica, son reconocidos para toda la región, porque son muchas y muchos las personas que se benefician de estos servicios. Yo creo que a partir de cómo él conceptualizó la integración de la formación con el servicio, se inició un modelo que, como decía Noel, lo tenemos hoy día vivo. Sí, gracias, doctora Ortiz, por integrarlo todo. Pero estoy ansioso por conocer cómo la doctora Elba Rivera mira esta pregunta desde la perspectiva que la segunda mitad de la vida profesional de la doctora Rivera se centró directamente en el servicio clínico, focalizando principalmente en la psicoterapia, la terapia de pareja, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo las aportaciones de Albizu impactaron la academia e impactaron el servicio clínico? Pues fíjate, yo podría decir que el impacto fue tan significativo que hoy día se habla de una psicología con un contexto sociocultural hispano inclusive. Así que yo recuerdo, yo venía de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en psicología clínica, y yo le pregunté al doctor Albizu por qué fue que él salió, porque él era facultativo de la Universidad de Puerto Rico, por qué él salió de la universidad y fundó, y por qué no hizo eso mismo dentro de la universidad. Una pregunta, ¿verdad? Obvia, supuestamente para mí, pero obviamente no era para él. Y en aquel entonces él me dijo, lo que ocurre, Elba, es que la psicología que la universidad valora, la Universidad de Puerto Rico en aquel entonces, era una psicología que era una copia de las cosas que se hacían en Estados Unidos con un profundo movimiento psicoanalítica, porque obviamente eso era lo que existía en aquel entonces. El desarrollo y la evolución de la psicología en todo el mundo pues ha ido moviéndose, ¿verdad? Y se empezó todo pues con el psicoanálisis y todas estas cosas. Pero me dijo algo bien importante, me dijo, dos cosas son importantes, no podemos quedarnos solamente en la teoría, tenemos que movernos a la práctica. No solamente tenemos que concienciar, ¿verdad?, todo el saber de la psicología, sino que tenemos que contextualizarla al puertorriqueño. Y eso no tenía eco en la facultad en aquel momento. Él era el disidente, porque él quería una psicología que se creara, que se elaborara desde el conocimiento de la práctica con los puertorriqueños y no una mera fotocopia, ¿verdad?, de lo que venía de Estados Unidos, sin
menospreciar, ¿verdad?, el valor científico que tiene, pero el conocer que hay que contextualizarlo, ¿verdad? O sea, no podemos olvidar ese aspecto trascendental. Así que yo creo que el doctor Carlos Albizu cambió ese concepto tradicional de la psicología y se mueve porque ahí no tenía peros, ¿verdad? Además que estaba en una estructura burocrática de la universidad que hacer cualquier cosa allí era casi prácticamente imposible. Acá él, pues, podía hacerlo desde su visión, que yo comparto totalmente, que era integradora. Él tenía la capacidad de integrar aspectos espirituales, psicoanalíticos, conductuales, cognitivos, socioculturales, todo, y verlo perfectamente. Para él no había ningún problema, y así como yo me veo también. O sea, yo soy hija de ese concepto. Y él me decía, bien importante, una psicología que no se crea en el sitio donde tú vas a dar los servicios, si tú no conoces qué está pasando en la vida de esas personas, si tú no eres parte de eso, pues ¿cómo vas a poder venir a traer, verdad, una visión? Yo siempre usaba el concepto ecléptico que él me enseñó, que yo lo hacía en una metáfora. Era como si venía un paciente y a todo el paciente que venía por ahí, pues yo le daba psicodinámico, es decir, le daba una pastilla, le daba un método. Y olvídate de cuál es el problema, este es el método, porque yo sabía que esa era mi expertise y eso es lo que yo le iba a dar. Si yo era psicoanalista, todo el que llegaba por ahí, yo le iba a psicoanalizar. Olvídate del problema, de la cultura, del contexto, de la situación. Era mi expertise. Y él me decía, yo no quiero crear psicólogos que sean exclusivamente de ningún modelo. Yo quiero que sea como una farmacia, que si tú llegas allí, bueno, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué usted necesita? Pues entonces, mira, yo tengo todos estos marcos referenciales, ¿cuál es el mejor que se adapta a tu situación? Y no darle el panadol a todo el que entra allí, ¿verdad? Sino que tengo diversidad. Y ese es el modo en que yo veo la psicología. Y eso rompe con la visión que se tenía en aquel entonces en toda la psicología, que no había psicología clínica cuando él empezó. Aquí se daba un bachillerato en aquel entonces, antes de Albizu, cuando estaba en la facultad, era una maestría en psicología, punto, no era clínica, ¿verdad? Él empieza con ese énfasis allá y cuando ve toda la resistencia del sistema, él se va y entonces crea lo que hoy ustedes viven como lo más natural y lo más formal, pues tener una alternativa donde el servicio estaba centrado en las necesidades del cliente y no en el expertise del terapeuta, ¿verdad? Y yo creo que esa es la aportación más significativa que hizo Carlos Albizu Miranda al planteamiento de la psicología. Y es ahí cuando se empieza a hablar de la necesidad de una psicología puertorriqueña, o sea, y por ahí se movió todo, hasta lo que tenemos hoy, que tenemos grandes autores escritos, tanto como libros sobre la psicoterapia en Puerto Rico, la psicología hispana y toda la investigación que se ha hecho, ¿verdad? Basado en evidencia, y todo eso pues fue fruto de lo que hoy es normal quizás para ustedes verlo, pero en aquel entonces era totalmente desconocido. Era como que, y de hecho, cuando venían psicólogos graduados de las universidades de Estados Unidos, Charlie y yo teníamos muchas conversaciones, y dice, pues yo vengo de una escuela cognitivo-conductual, o yo vengo de una escuela psicoanalista, o yo vengo de una escuela, y el psicólogo sabía de esa teoría y era un experto, no había lugar a duda, pero sabía de los conocimientos del puertorriqueño entrenado allá. Charlie y yo siempre nos reíamos precisamente con esa anécdota que tú recordaste, de que si yo llego a estar en Estados Unidos estaría llevada a la comisión de ética todo el tiempo, porque aquí nosotros nos abrazamos, nos besamos, somos personas bien, ¿verdad?, afectivas.
Cosa que en Estados Unidos el training es automáticamente bien distinto. Usted no se va a acercar al cliente, usted respete esa línea. Y yo lo hacía porque mis colegas que venían de otros lados me decían, pero como tú estás haciendo esas barbaridades en mi práctica clínica, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, yo me pienso que soy puertorriqueña y que puedo ser puertorriqueña a la misma vez que ser una psicóloga bien preparada en diversidad de teorías. Muy bien, muchas gracias. El doctor Albizu promovía una psicología desde una perspectiva de diversidad cultural. Dos preguntas. ¿Cuán relevante es este enfoque de la diversidad cultural al presente y cómo se manifiesta esto en el trabajo que hacemos para formar nuevos profesionales en el campo de la psicología? Le pedimos a la doctora Blanca Ortiz que inicie el diálogo. Pues yo pienso que este enfoque es más pertinente que nunca. Lo fue en aquel momento, pero es más pertinente que nunca. Y esta es otra contribución del doctor Albizu, porque tuvo la visión de que en la diversidad está la riqueza de cualquier cultura, de cualquier país. La psicología hegemónica ha sido tradicionalmente conservadora, universalista y homogeneizadora. Afirmar la centralidad de la diversidad hace más de medio siglo constituía en aquel momento un acto revolucionario. Hoy día ya se ha normalizado hablar de y considerar la diversidad como eje central de las relaciones entre personas, grupos, comunidades y países. Y hay que decir que todavía lo conservador, universalista y homogeneizador predomina en muchas áreas de nuestra disciplina. Por lo que, además de declarar la diversidad como un valor, y esto es atendiendo la parte de la pregunta sobre la formación de las nuevas y los nuevos psicólogos, me parece a mí que además de declarar la diversidad como un valor, hay que reconocerla e incorporarla en la investigación, la enseñanza y la intervención. En fin, en todo el quehacer psicológico. Y cuando digo quehacer psicológico, no me refiero exclusivamente a lo clínico, sino a toda la psicología. Doctor Quintero. En la misma dirección de la doctora Blanca Ortiz, pienso que la diversidad y ese sentido de puertorriqueñidad y de hispanidad, el doctor al abrir el centro lineal estaba mirando también a las poblaciones hispanas en Estados Unidos, para también un poco más amplia y abarcadora. Estuvo siempre en el centro de quehacer, de pensar y sobre todo de la emoción del doctorado. Quería realmente expandir esos horizontes. Pienso también que la universidad ha seguido ese legado. El énfasis en las poblaciones vulnerables. Yo dirigí por 15 años el programa de abuso sexual, que después también evolucionó en otro programa de ayuda a los niños referidos por el Departamento de la Familia. La universidad ha tenido realmente un especial valor, un especial énfasis en atender la diversidad y sobre todo atender poblaciones vulnerables. Niños, víctimas de maltrato, de abuso, violencia doméstica. Hay una gran sensibilidad también por otras poblaciones con condiciones de discapacidad, la comunidad LGBTQ. La universidad siempre ha estado consciente de las necesidades de salud mental en Puerto Rico, en los huracanes, en las tormentas, ahora en la pandemia. Ha habido un esfuerzo por vincular esa diversidad con el cambio social y con el promover nuevos ambientes, nuevas estructuras, nuevos estilos de vida
acceso a servicios de poblaciones vulnerables. Sabemos que los costos de los servicios psicológicos son altos y se van a pagar en el privado. Y en nuestras clínicas los servicios en un gran por ciento son gratuitos porque son poblaciones que no cuentan con los recursos suficientes. O sea, esa parte de diversidad, pero también enfocada a cambio social, a atender las necesidades de las poblaciones más marginadas, han sido la semilla que el doctor Arbizu nos sembró y que la universidad ha seguido trabajando en su formación y en su práctica cotidiana. Muchas gracias, doctor Quintero. Doctora Rivera. Yo diría que hoy más que nunca este concepto de diversidad es importante y yo creo que el doctor Arbizu lo tenía bien claro y no lo limitaba porque los grupos LGBTQ han hablado sobre la diversidad pensando en su área y estoy totalmente de acuerdo que así es. Pero esa no es la única diversidad que existe, ¿verdad? Existen otras diversidades, como ha mencionado el doctor, la trata humana, o sea, existen las personas con bajos recursos, baja educación, o sea, hay diversidad dentro de la misma cultura, hay una gran diversidad. Y cuando uno oye, pues, dentro de la idea que solamente la gente ha pensado que diversidad es, como dicen algunos políticos, que es hacer homosexuales en las escuelas. O sea, como que uno dice, wow, qué concepto más ¿verdad? Desenfocado y equivocado, cuando desde nosotros estamos viendo que la diversidad es mucho más que una preferencia sexual, es mucho más que, ¿verdad? Que cada ser humano es único en última instancia, ¿verdad? Y tenemos diversidades de grupos dentro de esta cultura. Así es que yo creo que el planteamiento de Charlie de las ideas de diversidad eran mucho más extendidas que las que hablamos hoy en día, por lo menos públicamente, ¿verdad? Y aquí en la universidad obviamente se trataba de ese tipo de adaptación, que no es lo mismo un paciente o una persona que ayuda, me gusta más hablar del concepto de persona que de cliente o paciente, ¿verdad? Las personas a quienes ayudamos, pues vienen de un contexto cultural dentro del mismo Puerto Rico, que tenemos hasta un lenguaje diferente. Yo que vengo de Ponce también, que si la ficha y el millón, para dar los ejemplos, ¿verdad? O sea, que tenemos un lenguaje distinto dentro de aquí, pues eso es diversidad. Pues si tú estás atendiendo a una persona que está en la montaña y tú eres de San Juan, pues tú tienes que empaparte, ¿verdad? Para poder entender a ese jibarito que está allí, que tiene una visión del mundo muy diferente, ¿verdad? Así es que yo creo que hoy en día este concepto que tenía Arbizu de la diversidad en un macro, no solamente dentro de un grupo particular de personas, pues yo creo que hoy en día se tiene que hacer más claro y más evidente. Muchas gracias. Quería comentar a raíz de este tema de la diversidad que para allá, para 1972, el doctor Derald Wing Sue, quien es el autor del libro posiblemente más famoso que hay en consejería multicultural, se convirtió en el primer presidente de la Asociación Asiática de Psicología Americana. En el 1979, el doctor Arbizu se convierte en el primer presidente del National Hispanic Psychological Association. Y estas dos personas, junto con Amado Padilla y otras personas que nuestra audiencia solamente conocerán por su escrito, se consideran como los pilares de la psicología multicultural, que entonces da pie a la psicología de la diversidad, que amplía desde la cultura, la raza,
la etnia para entrar entonces en orientación sexual, orientación religiosa, etcétera, etcétera. Así es que tenemos a nuestro fundador como uno de esos pilares. Y en esa misma perspectiva, el compromiso del doctor Albizu con diversidad se plasma a través de su esfuerzo de abrir el campus de Miami en el 1980. ¿Te acuerdas? Ok, ¿te acuerdas? Y desde ahí entonces atender los asuntos de diversidad, no solamente de cultura, sino diversidad también en términos de disonancia cultural, que todavía resuena en Estados Unidos y que en los pasados 5 años reventó nuevamente casi a nivel de lo que pasó en los 60 cuando Martin Luther King. Así es que esto es fundamental y me alegro que hayamos tenido esta oportunidad para dialogar sobre esto. Pero tenemos que movernos a otro tema, ¿verdad, doctor Quintero? En repetidas ocasiones acuñamos y citamos la palabra de nuestro fundador: más allá del saber está el amor, y ya usted lo citó en eso. ¿Qué significado tiene esta frase para cada uno de ustedes, comenzando con el doctor Quintero, que la trajo ahorita? Y cómo los miembros de nuestra comunidad académica deben interpretarla. Más allá del saber está el amor. Puede darle rienda suelta a la filosofía, la teología, la psicología, todo lo que usted quiera, doctor. Gracias, doctor. De verdad que reflexionando para este conversatorio, pude un poco saborear el sentido de la palabra más allá del saber está el amor. Ya la doctora Rivera nos decía de cómo el doctor Albizu puso su visión dentro de una perspectiva de los valores. Y yo veo en este lema, más que lema, en esta máxima, digámoslo así, casi que un mandamiento, podríamos decir un nuevo mandamiento, un sentido de trascendencia. Primero, de hecho, inicia con la frase más allá, que de por sí es trascendente. Entonces, realmente bien interesante, y esto lo quiero atar un poquitito con la psicología positiva, que es esta sombrilla que ha venido investigándose en estos últimos 20 años. Pero cuando el doctor Albizu habla de que más allá del saber está el amor, cuando el doctor Paul nos decía del triángulo, que son la fe, la esperanza y el amor, en las tradiciones espirituales y teológicas, como muy bien decía, estas son las virtudes teológicas. Pero los mismos intérpretes dicen que de esas 3 virtudes, la más importante es el amor. Porque la fe y la esperanza pasan, pero el amor permanece. Fíjense qué concepto profundo. Hoy la psicología positiva nos dice que el amor y el altruismo son la fuerza más importante en todo cambio en el ser humano. Y aquí, 3 años atrás, una famosa psicóloga de la India, la doctora Nupa, experta número 1 en resiliencia de Columbia University, nos decía: ustedes quieren resumir en una palabra cuál es la actitud y el comportamiento más importante para establecer la resiliencia en los niños, jóvenes y adultos. Aquí nos lo dijo en este auditorio: es el amor incondicional. Esta visión del doctor Albizu tiene también su historia, porque él en otro de sus escritos dice: la enseñanza sin amor es estéril. Y yo revisé unos apuntes de la doctora Mario Moreno, que el doctor trajo de Estados Unidos, dentro de esa visión,
universalista, trajo doctorado, bueno, por Estados Unidos, trajo doctorado de Colombia, una misión bien latinoamericana. Y en esa cita de la doctora Moreno, dice que el doctor Alviso fue invitado a una boda, y en esa boda él hizo el brindis. Y él cita a San Agustín, que dice, ama y hazlo. Y por ahí rompe a citar a San Agustín. Está en el libro. Es una maravilla. El doctor me dio la razón, pero yo quiero mantener un poco mi autocontrol, porque no quiero ser abusivo. Pero el punto que quiero enfatizar es que esta máxima tiene una profundidad extraordinaria. Más allá del saber, más allá del conocimiento. El conocimiento es importante, la fe es importante, la esperanza es muy importante, pero lo que todo lo abarca, lo que todo lo trasciende, lo que en último término energiza al ser humano, es el amor. Y eso es lo que nos está diciendo el doctor Alviso. La ciencia al servicio del amor y de los grandes ideales y de los grandes valores del ser. Esto para mí es sencillamente no solo digno de reflexión, sino sobre todo digno de contemplación. Muchas gracias, doctor Ortiz. Sí, después de la reflexión de Noel, no voy a añadir muchísimo más, sino decir que desde mi punto de vista, esa frase significa que tenemos vida más allá de la academia, que para adquirirla nos debe guiar el amor, la solidaridad, la búsqueda de la felicidad nuestra y la de los y las demás. El conocimiento, como decía Noel, el saber es fundamental. La rigurosidad también, pero no se puede ser buena psicóloga de cualquier especialidad si no somos buenos seres humanos, si no somos felices y buscamos que nuestras relaciones a todos los niveles y en todos los escenarios sean relaciones recíprocas, horizontales y enriquecedoras. Para mí, estas palabras significan, resumiendo, que debe haber un balance entre el saber y el amor. Doctora Rivera. Para mí esa frase es célebre en Carlos Albizu y la llevo pues como parte de mi vida. Yo puedo hacer dos planteamientos importantes como yo lo veía desde el punto de vista sencillo. A mí me gusta poner las cosas en arroz y habichuela, ¿verdad? Y yo me puse a pensar cuando estaba, ¿verdad? Reflexionando sobre ese tema, que conocimiento sin amor es arrogancia. Amor sin conocimiento es locura. Así que la combinación importante es tener el conocimiento y tener ese amor. Y para mí, el amor es algo más que una expresión de una palabra. Coincido con mi colega de que el amor es lo que somos, en verdad. Porque la esencia de nuestro ser es ser amor. Y que toda esta experiencia de conocimiento para ayudar a otros tiene que estar enmarcado en una verdadera vocación dirigida a que no solamente yo pueda darle para que esa persona pueda ser más feliz en su vida, sino que pueda encontrar en ella misma su propia grandeza, ¿verdad? O sea, que en la medida en que nosotros como facilitadores de poder no solamente ayudar a que seamos parte de un cuerpo saludable, una mente que pueda despertar a la conciencia del ser, que ahora mismo toda la psicología de mindfulness curiosamente ha llegado a donde
Yo siempre he sido una psicóloga que me ha gustado el aspecto transpersonal y estaba con todos los transpersonales psicólogos y siguiendo la trayectoria y empecé como modificadora de conducta y es lo cognitivo lo que llegó directito a la fuente del amor, ¿verdad? Tenemos al doctor Hayes que habla de un yo observador, ¿verdad? O un yo espiritual, un yo que es constante, que es ese testigo de quien tú eres. Y hay la mezcla de que nosotros somos, ¿verdad? Unos seres que vamos evolucionando y cambiando. Ahí hablamos de la contradicción, pero a la misma vez somos el testigo que independientemente de todos esos cambios, sabe que tú eres. Tú miras los retratos y miras lo que has visto en tu vida, el cuerpo, la mente, lo que piensas, lo que crees, va a variar, pero tú sigues sabiendo que tú eres tú. Y esa conciencia, ese yo espiritual, para mí es lo que es en esencia la palabra amor, viniendo desde la conciencia cultural de que Dios es amor. Y por lo tanto, todos nosotros también lo somos. Así que para mí esa frase es emblemática y sigue mi concienciación sobre qué grande era Carlos Arbizu cuando en todos esos años tan atrás podía tener esa visión que hoy la ciencia confirma en muchos aspectos de su investigación. Los aspectos que antes pensábamos que eran cursi o que eran, ¿verdad?, no científicos, y hoy en día pues tanto la psicología positiva como todas las filosofías del mindfulness que se ha ido desarrollando llega a las mismas conclusiones básicas que todos sabemos. Que hay una grandeza dentro de nosotros que es el amor y que necesitamos quitar todas esas cosas que nos obstruyen el amor que somos. Muchas gracias, doctora Rivera. El doctor Albizu vivió una época de grandes transformaciones sociales, políticas y culturales. El Puerto Rico que vivimos hoy es producto de ese proceso de transformación, pero enfrenta sus propios retos. En su opinión, ¿cómo la filosofía y la visión del doctor Albizu nos pueden guiar como profesionales de la salud mental para navegar estos retos? Comenzamos con la doctora Ortiz. Yo quiero hacer énfasis en la visión del doctor Albizu. Fue su visión, su tesón y su compromiso lo que le impulsó a crear el instituto, lo que le mantuvo innovando, creando, explorando, hasta desarrollar el Centro Caribeño. Me parece que esa visión ha guiado y debe seguir guiando a los psicólogos y psicólogas del país. Creo que es necesario destacar, como parte de eso que le estamos llamando su filosofía, la determinación que tuvo para integrar diversos quehaceres de la disciplina. Creo que lo hemos ido reiterando, fundamentales todos para contribuir a la salud mental en Puerto Rico. Integró el trabajo académico, los vínculos con las organizaciones gremiales de la disciplina y el trabajo con agencias gubernamentales encargadas de implantar la política pública sobre salud mental en Puerto Rico. Hoy enfrentamos retos similares y distintos a los que enfrentó Albizu en su tiempo. Sin embargo, pienso que tenemos mujeres y hombres comprometidas con continuar la agenda de desarrollar una psicología puertorriqueña proactiva que privilegie la promoción del bienestar y el buen vivir y que no solo reaccione al sufrimiento, la necesidad o el déficit. Debemos continuar construyendo una psicología proactiva que intervenga y acompañe, que aprenda de lo que nos hace sentir más fuertes y felices en comunidad, en colectivo.
sin limitarse a las intervenciones terapéuticas individuales. Por ahí creo yo que habría que ir navegando los retos de hoy día. Muchas gracias, doctora Rivera. Yo diría que en estos momentos es más evidente que antes lo que yo llamaría como una decadencia en valores y en la sensibilidad de muchos de las personas que están a cargo del país sobre los aspectos más importantes de nuestra identidad como seres humanos. Y en aquel entonces yo compartía con Charlie, habíamos hablado de la identidad del puertorriqueño y teníamos muchas conversaciones sobre eso. Y yo saqué de esa experiencia con él que hoy en día vemos cómo el rapto de la identidad del puertorriqueño, ese concepto de sí mismo que tenga su haber todo lo que menciona Blanca, con cual coincido, los aspectos positivos, no solamente una psicología de parchos en lo psicopatológico, sino una psicología que pueda enseñar lo positivo, los valores, la capacidad de encontrar felicidad o bienestar, como usted lo llame, ¿verdad? En los seres humanos. Para mí el concepto más sencillo es paz interior. Y yo creo que tenemos que movernos hacia eso, que yo creo que los aspectos espirituales de Charlie van a ser en estos momentos más importantes que nunca en el afrontamiento de la diversidad de problemas que enfrenta el país. Yo creo que no basta con que aplaquemos la ansiedad, la depresión, la angustia, sino que es necesario también que abonemos con los conceptos, los valores, las virtudes y que hablemos de cuál es el ser humano saludable dentro de nuestra cultura y promover eso. Muchas gracias, doctora Rivera. Doctor Quintero. En la misma dirección de mis compañeras, yo creo que tenemos hoy retos semejantes a los que el doctor enfrentó, algunos tal vez con nuevos niveles de complejidad, de incertidumbre, tal vez más presencia de trauma. Yo pienso que el doctor Albizu, en su visión de la disfuncionalidad, se adelantó a la psicología positiva. Porque cuando él habla de la disfuncionalidad, como decía la doctora Rivera, del depresivo, como esa pérdida de esas virtudes, hoy la psicología positiva nos está llevando a que no solo el servicio clínico debe trabajar síntomas, sino que tenemos que desarrollar hábitos saludables. Y esa misma la inició el doctor Albizu, una visión salubrista del ser humano. En la universidad hemos seguido mucha trayectoria. Nosotros tenemos un curso de psicología positiva y de las fortalezas que lleva más de 12 años. Creo que hemos sido la primera universidad que ha dado ese curso. Y de ahí han salido muchas investigaciones y muchos proyectos. Creo que debemos seguir en esa dirección, nutriéndolo también con la investigación, con la práctica clínica, pero esa perspectiva más de salud y de bienestar me parece importante y me parece seguirla enfatizando. No basta que trabajemos síntomas, tenemos que trabajar conductas positivas y conductas de bienestar personal, social y comunitario. Y el doctor nos llamó la atención sobre eso. Muchas gracias. Quería comentar que hace aproximadamente 3 o 4 años tuvimos ocasión de participar en la convención Hominis en Cuba y el doctor Santana y yo tuvimos ocasión de compartir con el doctor Seligman, el fundador, el principal proponente de la psicología positiva.
y él obviamente tuvo a cargo la presentación magistral de la convención. Y recuerdo, porque me traspasó por entre medio de los dos hemisferios, su planteamiento de que él se dio a la tarea de buscar la felicidad y lo que encontró fue el bienestar. Y el doctor Albizu, y ustedes se acordarán, Schultz y Luque, nos hablaba a nosotros sobre la psicología psicosomática, nos hablaba sobre el uso de la hipnosis para atender el dolor, nos hablaba de lo que se utilizaba en la década de los 50, los 60 y los 70 para atender las aflicciones del ser humano con una meta de alcanzar el bienestar. Así es que estamos de acuerdo con eso. Tenemos tiempo para la última pregunta. Y es la siguiente. En su opinión, ¿qué nos falta para hacer o para completar la visión del doctor Albizu de promover una psicología puertorriqueña, hispana y multicultural? Doctora Rivera. Wow. Yo creo que, como yo he estado mucho tiempo fuera de la institución, pero como buena autodidacta he estado leyendo todo lo que produce la universidad en investigaciones, y los trabajos de los profesores han sido excelentísimos. Yo creo que se ha creado una psicología basada en evidencia que es muy sólida, muy buena en la interpretación de todo lo que es el quehacer, ¿verdad?, del psicólogo en Puerto Rico. A mi juicio, puedo estar fallando por desconocimiento, ¿verdad? O sea, que puede ser que no esté en conocimiento y ya se esté dando, ¿verdad? Pero para mí, yo creo que una de las cosas que hace falta es que la Universidad Carlos Albizu tome el liderazgo en la educación de la población general, ¿verdad? Y que ponga la psicología como un conocimiento, para mí, que es prestigioso, un conocimiento que todos nosotros poseemos, que nadie posee, o sea, excepto el que estudie la psicología. Ponerla como al servicio, no solamente de las personas con problemas de salud mental, sino con las personas del diario vivir en nuestra sociedad. Y que yo, por ejemplo, veo que nuestra cultura interpreta casi todo desde la perspectiva legalista, todo el tiempo, y no hay otra perspectiva. O sea, tú no oyes una perspectiva de un psicólogo sobre los problemas del feminicidio, ¿no? Tú oyes hablando que si la ley 54, que si, o sea, como que este conocimiento que yo valoro tanto, pues como que no lo estamos, a lo mejor lo han hecho, pero yo creo que hace falta llevarla a la media de los puertorriqueños para que se sepa que hay un conocimiento científico válido para poder interpretar desde otras perspectivas los mismos problemas que estamos viendo, para así ampliar nuestra propia visión de mundo y no quedarnos exclusivamente con una visión legalista, porque todos los que interpretan todas las cosas son abogados. O sea, y uno ve planteamiento de mis alucinaciones personales. Yo decía, me encantaría ver a José Pons dirigiendo un programa de interpretación de lo que está pasando en Puerto Rico, pero desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva, o sea, aquí todo es la perspectiva político-legal y ya. Y entonces como que no hemos roto con esa, no hemos dado opción a que se vean otras perspectivas de vida en el quehacer. Y eso para mí creo que es lo que hace falta. Puede ser que ya lo estén haciendo, porque no sé si ya la universidad lo está haciendo. Voy a asumir el privilegio de moderador para responder a eso. El intento lo hacemos y hay algunos reporteros, algunos medios que nos dan un espacio bien amplio. Anoche, a las 8:30 de la noche, terminé de grabar
para la revista de Medicina y Salud Pública, que tienen un portal brutal con muchísimos vídeos y blogs. Yo estaba con el presidente de la Asociación Médica, Víctor Ramos, con el director el médico director del Centro de Trauma de Puerto Rico, no me acuerdo el nombre, y con una infectóloga del Manatí Medical Center, hablando sobre lo que aprendimos de María. Y fue una perspectiva totalmente salubrista, con el enfoque médico, con un enfoque de salud pública y con el enfoque psicológico. Radio Isla, no pasa un mes sin que se me llaman en Pegados en la Mañana o aquí en el mediodía, lo hay. Nos han llamado de jugando pelota dura. El problema es que ahí hay que hacer fila. Y tras que es un programa nocturno, quizás lo que te den son 3 minutos a las 8 de la noche, te cancelan. Así que uno hace unos arreglos, pero mataron a alguien por la mañana y trajeron a los abogados para hablar de la matanza y el psicólogo se quedó atrás. Así que estamos de acuerdo. Doctora Ortiz, ¿qué hace falta para completar la visión de Albizu de promover una psicología puertorriqueña, hispana y multicultural? Yo he tenido algunas conversaciones con el doctor Pons sobre algunas de las cosas que voy a decir, así que yo pienso que hemos perdido un poco de tracción, de la tracción que le puso don Carlos al desarrollo de una psicología autóctona. Me parece que en términos generales seguimos mirando al norte como fuente de conocimiento y legitimidad. Me parece que debemos retomar el compromiso del doctor Albizu de fortalecer nuestra psicología, de generar conocimiento a través de la investigación de los fenómenos psicosociales que experimenta nuestra sociedad. De ahí que sugiero 2 áreas que desde mi perspectiva requieren atención si queremos promover una psicología puertorriqueña, latinoamericana y multicultural. Primero, incorporar a la UCA ofrecimientos académicos en el área de psicología social comunitaria que nos permita una visión más amplia de las personas y sus contextos. Y segundo, ser más proactivas y proactivos en la internacionalización de nuestra psicología. Yo estoy convencida de que el intercambio con otros países nos enriquece a la vez de que visibilizamos nuestra psicología, no solo en la región, sino internacionalmente. Esas 2 áreas yo las fortalecería. Tremenda propuesta para el Plan Estratégico 2022-2025. Muchas gracias, doctor. Doctor Quintero. Muy bien, las compañeras han dicho aspectos maravillosos y yo obviamente endoso y apoyo este esfuerzo. ¿Qué nos sigue faltando? Yo pienso que tenemos que retomar la mística del doctorado, mantener ese entusiasmo, esa capacidad reflexiva, esa capacidad crítica, ese sentido de puertorriqueñidad y apertura hispana. Pienso también que tenemos que seguir trabajando en la parte educativa y preventiva. Ser privilegio, ser psicólogo en Puerto Rico es un privilegio, es un lujo, pero no mucha gente está beneficiada de nuestros servicios. Tenemos que seguir llegando. Sé que lo estamos haciendo, pero llegar más a nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestras familias, nuestras iglesias, porque la psicología nos da muchas estrategias para mejorar la calidad de vida y no podemos ser egoístas con todo esto que la psicología nos da. En esta misma perspectiva del doctor Albizu, de compromiso social, de compromiso con el bienestar de nuestras comunidades y de trabajar esa parte preventiva y de promoción de la salud mental. Me parece que tenemos bastante tarea para seguir trabajando. Muchas gracias, doctor Quintero. Bueno, hemos concluido con la parte oficial de esta actividad. Queremos aprovechar que tenemos la presencia de algunos estudiantes. Si tienen a bien hacer alguna pregunta o si tenemos alguna pregunta a través de Facebook,
Si no, a través de Facebook pueden enviar sus preguntas y nosotros nos encargaremos de enviar las contestaciones. Adelante. Bueno, más que invitado es bueno llegar a tiempo. Más que una pregunta, un testimonio en vivo. Soy egresada de la Universidad Carlos Albizu, mentor, doctor Quinteros. Pasé con el deseo de saludarlo, se llama Sarmiento. Y, wow, he tenido un tiempo fantástico. Me senté, fui estudiante nuevamente, me senté a los pies de todos mis mentores en la Carlos Albizu, por los que, wow, sentí que todo esto que estaban diciendo era tan real. Creo que me conectó con lo que Albizu me dio, y es la pasión y el amor por las personas que servimos. Me encantó lo que dijo la doctora. Para poder ser un psicólogo hay que ser un gran ser humano. Creo que eso fue lo que yo aprendí aquí. Yo vine a estudiar aquí en el 2008 de California y hice mi doctorado aquí. Salí para un internado predoctoral en Filadelfia, donde fui precisamente seleccionada por el trasfondo puertorriqueño que llevaba, siendo que era un programa de Serious Mental Illness, enfermedad severa con abuso de sustancias de población puertorriqueña en Filadelfia. Y serví un año en esa población y luego me trasladé originalmente a California, que es mi hogar, y allí hice un postdoctorado con Kaiser Permanente, y allí funciono como psicóloga clínica. Mi licencia, gracias, la pasé de una sentada, no, con todo el conocimiento que me dieron, y allí estamos practicando lo que ustedes decían ahora, esta psicología multicultural, donde servimos poblaciones de todo el mundo, donde hablar español y tener el conocimiento, no tanto teórico, pero el conocimiento práctico de nuestras poblaciones inmigrantes, mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas. Bueno, gracias al Albizu, ha sido fantástico poder compartir con ustedes. Doctor Quintero, mi director de tesis, mucho amor, mucho amor. Así que gracias, me lo he disfrutado muchísimo, y gracias al Albizu. Es una parte muy especial de mi corazón y de mi caminar. Gracias. Gracias, Silvia. Muy bien. Muchas gracias a la doctora por sus palabras y por haber compartido este rato con nosotros. Asumo que está de vacaciones acá con nosotros en Puerto Rico. Qué coincidencia. Me alegro que así sea. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, de ser así, entonces nos indican que también se nos ha agotado el tiempo. Así es que no nos resta nada más que agradecer a nuestros recursos por haber prestado de su tiempo, por haber venido aquí con nosotros y por haber compartido no solamente el conocimiento y las experiencias, sino también esas vivencias y esa parte afectiva de la relación que hemos tenido con el doctor Albizu, cada uno de nosotros y entre nosotros. Yo creo que cuando comenzamos, antes de irnos al aire, empezamos por ahí. Lo que nos vinculaba a nosotros, Albizu es uno de esos factores, pero personalmente entre nosotros también hay eso, y yo creo que eso se transmitió. Así es que muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes por haber aceptado la invitación. Aquí hay mucho material, mucho contenido. Yo creo que hay que rescatarlo y hacer algo con esto. Hay unas recomendaciones muy asertivas y muy directas
que son parte de la visión que tenemos para el desarrollo de la universidad y que se van a tomar en cuenta. Así es que nuevamente mi más profundo agradecimiento a nombre de la universidad. Gracias por haber venido y gracias por haber compartido esta tarde con nosotros en honor a nuestro fundador, Carlos Albizu Miranda.